nivel multinacional. No, no soy abogada, soy licenciada en administración de empresas, tengo una maestría en INCAE, pero dije, recursos humanos me ha hecho acreedora a manejar estos temas, ¿verdad? Y estarme actualizando con todas las reformas que hay en las leyes laborales, ¿verdad? Entonces estoy a la orden para todas ustedes. Este es un tema bastante de bastante teoría. Hay que estar bastante atentos a lo que es la teoría, porque después de los conocimientos que se desprenden del código de trabajo y demás reglamentos, es cuando uno ya los aplica en los trabajos, ¿verdad? Muchas gracias. Ahorita yo le voy a compartir ya para que usted pueda compartir pantalla y queda con todos nosotros la licenciada, ¿verdad? Leda. Muy agradecido, ¿verdad? De parte de la Junta Directiva y del Colegio del Licenciado en Contaduría Pública de acá de San Pedro Sula. Y así que queda con nosotros y ahorita le doy para que pueda compartir pantalla. Gracias. Perfecto. Y mi mecánica es que ustedes me pueden ir interrumpiendo cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, porque como es un tema de mucha teoría, entonces hay que volverlo dinámico. Y de la única forma que yo puedo hacer que esto sea dinámico es que ustedes interactúen. El embajador es una representante del Departamento de Estado, es decir, de quien dicta la política exterior de los Estados Unidos. Y de acuerdo a la Convención de Viena, los embajadores No sé qué se está metiendo algo ahí. está regida por la Convención de Viena sobre asuntos diplomáticos. A todos los que tienen el audio encendido, por favor, apagarlo para que podamos escuchar bien la exposición de este día. No sé si ya puede compartir pantalla. Me gustaría saber si ya lo están viendo. Fundamentalmente No. la visita de nuestro ministro de Defensa. No y sé. nuestro Ah. ministro de Permítame, tengo que buscar la presentación. Aquí ya la tengo. sobre una cuestión que es decisión soberana de cada uno de los gobiernos, de los estados. Hay algo que se mete ahí, licenciada. Ahora sí. Bueno, a todos los que están con el micrófono encendido, por favor, apagarlo para que podamos escuchar bien el tema de esta tarde. Ángel Alfaro dice que tienen el micrófono encendido para que nos ayude. Gracias. Creo que ahorita ya empezó, ya está listo. Ok, buenas tardes a todos de nuevo, ¿verdad? No sé si ya están viendo la pantalla, licenciada. Sí, ya. Solamente desde ahí presentación en diapositiva para que le pueda dar desde inicio para que. Sí, permítame, es que esto está un poco difícil aquí. Les cuento que estoy desde Estados Unidos y no sé si se va a estar escuchando perfectamente como hacerlo desde Honduras, ¿verdad? Entonces, cualquier interrupción ustedes me pueden decir. Permíteme un segundito. Un momento, por favor, que no agarro no agarro el. Ahorita sí dejo de compartir la pantalla. Ahorita lo veo porque ¿qué pasó? Permítame un segundito. Fallas logísticas. Ay, Dios mío.
Y ahora, licenciada, Sí, ahora sí. Ya, bueno, listo. permítame quitar todo esto que me mete aquí a mí para que no me interrumpa mi presentación, ¿verdad? Bueno, en la primera hoja compartía yo del tema que se llama legislación laboral. En de empresas, recursos humanos, hoy en día es de tal importancia conocer la legislación laboral, que es el conjunto de normas, procedimientos y reglas que se utilizan precisamente para garantizar el orden y sobremanera la disciplina al interior de las empresas. Sabe que esto me estorba Estoy reduciendo dentro de las principales leyes que regulan el empleo en Honduras, tenemos primero está la Constitución de la República, el Código de Trabajo y sus reformas, decreto 189-59, la Ley de Seguridad Social y el Seguro Social y su reglamento, la Ley del Salario Mínimo y de acuerdo del salario mínimo, la Ley del Infom, la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas, RAP, la Ley del Séptimo Día y 13º mes, Ley del 14º mes y la Ley de Protección Laboral, que es la última que ha salido. Tenemos, entre otras leyes, también la Ley de Código de la Niñez y de la Adolescencia, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, la Ley de Protección para el Incapacitado, la Ley Especial del VIH, la Ley de Promoción del Empleo para Personas Minusválidas, la Ley del Bono Educativo, la Ley de Inspección en el Trabajo y las nuevas leyes propuestas últimamente, que algunas no han sido aprobadas, como la ley de no discriminación por edad y la ley que ya está saliendo sobre la maternidad, extensión de los periodos de maternidad para la mujer y también maternidad, el periodo de maternidad para el hombre. El Código de Trabajo de Honduras lo vamos a estar revisando desde los capítulos título 1, que son las disposiciones generales, el título 2, que es contratos de trabajo, el título 3, que son trabajos sujetos a regímenes especiales, el título 4, que son jornadas de descanso, título 5, que es la protección de los trabajadores. Dentro de las disposiciones generales están en el artículo 3. Vamos a ir leyendo y desmenuzando poco a poco el Código de Trabajo. Aquí donde cuando uno lo aplica en las empresas, ¿verdad? Dice artículo ipso jure. ¿Qué significa ipso jure? O sea, por derecho mismo. O sea, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución, el presente código, su reglamento o las demás leyes de trabajo y previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que no se le pueden negar los derechos que emite la Constitución y el Código de Trabajo, aunque los contratos de trabajo en nuestra empresa los querramos cambiar o los queramos tergiversar, pero lo que prevalece es lo que dice la Constitución y los derechos laborales. En el artículo 8 dice, en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. ¿Qué significa preeminencia? O sea, no hay ventaja de otra ley en cuanto a las leyes de trabajo o de previsión social.
Artículo 10. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorgue la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de previsión social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado hacerlo. Como por ejemplo, prohibirle a una persona que haya trabajado en un segmento de mercado o en un segmento de empresa, decirle, de salir de aquí, pero no puedes ir a trabajar a la competencia. Eso no se puede. La Constitución le permite que tiene libertad para movilización en cualquier ámbito de Honduras. Artículo 12. Se prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio general de las empresas o sitios de trabajo de propiedad particular o del Estado. La posición social o el acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere en este artículo no podrá condicionarse al monto de su salario ni a la importancia de los cargos que desempeñen. O sea que no vamos a decir que porque viven en la Rivera Hernández no van a poder, y eso es lo que está pasando en muchas de las empresas en San Pedro Sula. No dice, mira, contratame gente, pero que no sean de la Rivera Hernández, de Chamelecón o de los barrios que son bastante donde se encuentran las maras, ¿verdad? Entonces empezamos a discriminar ahí o por decir, no, es que a este no lo voy a pagar esto porque vive en tal segmento de la ciudad. ¿Hasta aquí estamos bien? No me vayan a dejar sola hablando, por favor. Artículo 16. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los cargos de quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser acompañados por personas que hablen el idioma español. En nuestro ámbito en Honduras, y no solo en la zona norte, han habido maquilas de coreanos o de americanos que quieren dar instrucciones en el idioma de ellos y la gente a veces no los entiende, ¿verdad? Entonces, tienen que hablar español. Los que llegan a dar trabajo o los que dirigen las empresas en Honduras tienen que hablar idioma español. Artículo 18. Los casos no previstos por este código, por su reglamento o por demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina. Vamos a hablar de los contratos de trabajo. Artículo 19. Contrato individual de trabajo es aquel que por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección personalmente por medio de terceros. Para que haya contrato de trabajo, artículo 20, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos. Tómenlos en cuenta todo mundo. A, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono que faculta
a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por el tiempo de duración del contrato y se usa como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres de que este artículo se entiende que existe contrato de trabajo, no deja de serlo por razón del nombre de opciones o modalidades. Hola. O sea, le escuchamos. si aún tengamos un contrato que se diga, no, él no es empleado, yo lo subcontrato, es tercerizado, pero es imposible, porque si él está realizando una actividad, sí mismo, una empresa, si existe subordinación o se le da para que ejerza su y se paga un salario, es un trato que querramos o que sea un subcontratado. Eso evita la responsabilidad laboral al patrón. Artículo 21. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato. Artículo 22. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, salvo el que se haya pactado la exclusividad de servicio en favor de uno solo. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador puede trabajar en nuestra empresa en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y si él decide trabajar después en otro lugar que va a entrar a las 6 o a las 7 de la noche, y si lo puede llevar los dos al mismo tiempo, y si la empresa donde trabaja mayor tiempo lo autoriza, puede tener dos contratos. Ahora, hay empresas que dicen, yo no quiero que trabajes en otro lado porque para mí sos exclusivo o porque puedo perder información si estás haciendo un trabajo similar a lo mío en otra empresa que se parece es trabajar. Entonces, los patronos así exigen la exclusividad. Artículo 23. El trabajador puede participar de las utilidades o de su patrono, prevenir los riesgos o pérdidas. Te voy a dar como beneficios adicionales. Está bien, pero si la empresa tiene pérdidas, no le voy a decir va a cobrar a las pérdidas que tuvo la empresa. Eso no se puede, ¿verdad? Solo lo que sea a beneficio del trabajador. Artículo 29. A falta de estipulación escrita, se entenderán por condiciones del contrato las determinadas por las leyes y el defecto de estas por los usos y costumbres de cada localidad en la especie y categoría y servicios de qué obra se trate. O sea que si no hay un contrato, ¿verdad? Se tendrá lo que se hace en la comunidad o las costumbres que ha regido en esa empresa o en el área. Artículo 30. La inexistencia del contrato escrito exigido por este código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita algunos de sus requisitos hará presumir en caso de controversia que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador. O sea, el patrono que no tenga contrato, el que va a tener problemas con la ley es el patrono. No que diga, no es que él no quiso que hiciéramos un contrato. No, es obligación de todo patrono elaborar un contrato. Artículo 36. Todo contrato de trabajo, así como sus modificaciones o prórrogas, debe constar por escrito, salvo lo dispuesto en el artículo 39 de este código, y se redactará en tantos ejemplares como los interesados
debiendo conservar uno cada parte. O sea, usted hace un contrato de trabajo, se queda uno, el original, el patrono, y le da otra copia al trabajador. Queda obligado a archivar su ejemplar para exhibirlo a requerimiento de cualquier autoridad de trabajo. Si llega el Ministerio de Trabajo, enséñame el contrato de trabajo de la señora María Pérez y se lo tiene que enseñar. La omisión de estas formalidades no invalidará el contrato, pero dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 30 y 41. Artículo 39, contrato verbal. El contrato podrá ser verbal cuando se refiera al servicio doméstico, B, a trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días, C, a obra determinada cuyo valor no exceda de 200 lempiras, o si hubiese señalado plazo para la entrega siempre que éste no sea mayor de 60 días. D, a las labores agrícolas o ganaderas, a menos que se trate de empresas industriales o comerciales derivadas de la agricultura. Digamos, en el inciso A, generalmente no hacemos un contrato con las empleadas domésticas, ¿verdad? Las contratamos, yo te voy a pagar esto, y vas a trabajar de lunes a sábado, y tu domingo es día de descanso. En los trabajos accidentales, ¿verdad? Que no sean de 60 días, digamos, yo te voy a contratar para que me vengas a chapear todos los días por una semana el predio de esta empresa, ¿va? Entonces, el trabajador va a estar una semana temporal realizando. A la doctora por dejar así tan mal a él, pero es diseñador, que tiene que ir a la planilla de solución. No, aló, no escucho bien. ¿Aló? ¿Alguien preguntaba algo? Bueno, ¿aló? ¿Me están Licenciada, escuchando? Sí, perdón, licenciada, lo que pueden hacer todos los participantes es que si tienen alguna pregunta o algo, ya que usted da la oportunidad para que sea más o menos como un conversatorio, entonces que levanten la mano para que así usted les pueda dar la palabra. sí, por favor, porque yo ahorita escuché, pero no sabía quién hablaba. Bueno, solamente si levantan la mano, entonces usted les puede contestar o al final que revisa los chats que ahí hacen las preguntas. Perfecto, al final revisaremos mejor para seguir, para poder adelantar, ¿verdad? Digamos a otro tipo de trabajadores, podemos tener un empleado que va a instalarme un foco o hacer otra labor que es temporal y que tal vez va por un día, entonces son contratos temporales o verbales, ¿verdad? Cuando el contrato sea verbal, artículo 40, cuando el contrato sea verbal, el patrono y el trabajador deben de ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. Uno, la índole del trabajo y el sitio en donde lo ha de realizar. O sea, qué es lo que vas a hacer y a dónde lo vas a hacer. Dos, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por hora ejecutada, por tarea a destajo u otro cualquiera, por pedidos que regulen su pago. O sea, ¿cuánto te voy a pagar por el tiempo que me vas a hacer esta obra o este trabajo? Y tres, la duración del contrato. ¿Me lo vas a hacer por una semana o un mes? O el tiempo que ellos establezcan. Artículo 41. Perdón. La existencia del contrato individual de trabajo se probará con el documento respectivo y a falta de este con la presunción establecida en el artículo 21 o por los medios generales de prueba, los testigos pueden ser al servicio del patrón. Otro tipo de contratos. Tenemos en el artículo 46, el contrato individual de trabajo puede ser
A, por tiempo indefinido cuando no se especifica fecha de terminación. B, por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. O sea, yo te voy a contratar por 6 meses cuando me construyas mi casa. Te voy a contratar por 1 año hasta que termines este proyecto. O sea, existe un tiempo limitado cuando hay una finalización. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Artículo C. Para obra o servicios determinados, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada, aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados por ejecutarse. El contrato de trabajo debe entenderse para obra determinada siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. ¿De qué estamos hablando ahí? Por ejemplo, vos me vas a venir a pintar el edificio de la empresa y vas a tardar, no sé, yo quisiera que tardaras 1 mes en terminarlo todo, pero te voy a pagar solo 20.000 lempiras. Y allá vos si te pasaste o te adelantaste con el tiempo, si el trabajador se atrasó por causas a él, ¿me entiendes? Los 20.000 lempiras siempre se lo va a pagar el patrón. Entonces ya está fijo que va a ser por una obra determinada. El contrato para obra o servicios determinados durará hasta la total ejecución de la una o hasta la total prestación de la otra. A falta de plazo expreso, se entenderá por duración del contrato la establecida por la costumbre. Bueno, ¿cuánto dura la zafra? Dura 6 meses, entonces solo te voy a contratar por 6 meses. Generalmente eso lo hacen las azucareras. Hacen contratos por 6 meses a todos los que les van a ayudar con la zafra. Artículo 47. Los contratos relativos a labores que por naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa se consideran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese tiempo de duración. Si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa que le dio origen o a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de las obras iguales o análogas. ¿Qué queremos decir? ¿Qué se quiere decir en ese artículo 47? Dice, los contratos relativos a la obra es que por naturaleza sean permanentes. O sea, si yo voy a tener una maquila, lo que tengo que contratar son trabajadores que me procesen la materia prima, ya sea camisetas, labores, hilos. Yo no puedo tratar o tener trabajadores que no sean permanentes porque esa es la naturaleza del negocio. Por ejemplo, me tocó dar asesoría a una minera la vez pasada, que eran los que escarbaban para y todo lo que era los mineros tenían subcontratados y tenían subcontratados y los tenían temporales. Y yo el negocio tener un riesgo laboral porque ellos no podían, si es el core del negocio, si es la naturaleza de tener mineros, entonces tienen que ser empleados permanentes, no los podemos hacer por obra limitada.
El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con el otorgamiento del contrato. En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en caso en que así la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. O sea, sí se puede contratar empleados temporales, pero que no sea el negocio. Por ejemplo, la gente que va a darle mantenimiento al equipo de computación pueden llegar temporales, un contrato temporal, no tiene que estar ahí, al menos que en la naturaleza del negocio sea una empresa que brinda servicios de computación, ¿me entiendes? Entonces ya ahí ya no sería un contrato temporal o a destajo, ¿verdad? Entonces se vuelven contratos por tiempo definido, indefinido. Vamos a hablar ahora del periodo de prueba. Artículo 49. El periodo de prueba que no puede exceder de 60 días es la etapa inicial del contrato de trabajo y tiene por objeto por parte del patrono apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de éste la conveniencia de las condiciones de trabajo. Nota, en la nueva reforma que se está discutiendo ahí en el Congreso, hubo una iniciativa de ley para reducir el periodo de prueba laboral de 60 a 45 días. No ha salido en la Gaceta, por lo tanto sigue vigente los 60 días, ¿verdad? Hasta que salga aprobado. Este periodo será remunerado y si al terminarse ninguna de las partes manifiesta su voluntad de dar por terminado el contrato, continuará por tiempo indefinido. La persona que entra por tiempo indefinido desde el primer día de labores tiene un contrato, ¿verdad? Aunque esté en periodo de prueba. O sea, he visto una mala práctica en algunas empresas que los contratan en periodo de prueba y hasta que inicia, que pase el proceso, lo contratan como empleado permanente y no puede ser, porque eso no lo libera de responsabilidad de que es un contrato desde su primer día de labor. Artículo 50. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. En el trabajo de servidores domésticos se presume como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio. O sea, voy a probar a una trabajadora doméstica, 15 días te voy a probar si no serví, pues en la primera semana uno ya se da cuenta si esa muchacha le va a servir o no le va a servir. Artículo 51. Cuando el periodo de prueba se pacte por un lapso menor al límite máximo expresado, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el periodo primitivamente estipulado y sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder a los 60 días. O sea, si se aprueban los 45 o si se aprobara después de esta reforma, ¿verdad? O sea, puede ser, yo conocí empresas que para puestos muy claves, muy especializados, habían realizado un periodo de prueba de 6 meses, porque el aprendizaje era más allá de los 6 meses. Entonces, pero ya es una situación interna de la empresa que más bien beneficia al trabajador porque le da oportunidad de aprendizaje en 6 meses. Artículo 52. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones a excepción del preaviso y la indemnización por despido. Si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este tiempo indefinido sin que tenga lugar, en este caso, a un nuevo periodo de prueba. O sea,
En el artículo 52 dice que puede dar por terminado el contrato por propia voluntad, tanto el trabajador, en ese periodo de prueba uno evalúa si la persona ha hecho. Y el trabajador si le cómo fue lo negociado, cómo es el ambiente, la cultura de la empresa. Entonces, muchas veces que principalmente ahora la juventud de hoy anda mucho saltando de empresa en empresa porque no son muy estables o porque no les gusta cómo son las empresas. Vamos a hablar del reglamento interno de trabajo. Artículo 87. Reglamento de trabajo es el conjunto de normas obligatorias que determina las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en la prestación de su servicio. El reglamento se hará de acuerdo con lo que prevengan los contratos colectivos o en su defecto por una comisión de representantes de los trabajadores o del patrón. Para efectos de este capítulo no se considera como reglamentos de trabajo el cuerpo de reglas de orden técnico y administrativo que directamente las empresas para ejecución de trabajo. Algunas veces que una empresa le entiende el reglamento de trabajo. Bueno, y nosotros tenemos aquí unos métodos de suspensiones, pero no existe un reglamento. Si no existe un reglamento, todo lo que son llamados de atención o formas de castigar a los empleados fuera de ley, porque tiene que estar considerado en un reglamento interno de trabajo cuáles son las normas que se deben de comportar los empleados, ¿verdad? Cualquier otro nombre no es legal. Artículo 88. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de 10 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, la obligación de reglamento de cuando el patrono de 10 trabajadores. ¿Cómo consideramos empresas mixtas? Puede ser que una empresa produzca, sea una industria o sea una agrícola y produzca sus propios productos y que también los comercialice, o sea, es una empresa mixta. Entonces, por ahí vemos que a partir de 10 trabajadores tienen que tener la obligación de tener un reglamento interno de trabajo. Artículo 89. Los reglamentos deben ser sometidos a la aprobación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Dicha aprobación no podrá dar sin oír antes los interesados por medio de los representantes que al efecto designe las disposiciones que contiene el párrafo anterior. Deben observarse también para toda la modificación o derogatoria que se haga el reglamento interno de trabajo. O sea, tenemos que tener representantes, se forma una comisión la propuesta de reglamento y si está de acuerdo, se firma en el Estado y es por parte del patrono los representantes quienes van a firmar. Este reglamento se presenta en la Secretaría de Trabajo en Tegucigalpa para ser aprobado. Ahora se tardaba mucho tiempo, pero ahora los contratos de los reglamentos internos de trabajo están saliendo en un mes aproximadamente. El reglamento hace parte del estudio individual de trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en contrario que sin embargo solo puede ser favorable al trabajador. Todo lo que sea favorable al trabajador, aunque no esté en el reglamento, pero sí esté en el contrato, eso es lo que prevalece. Artículo 91. Se tendrá por no puesta cualquier disposición del reglamento que sea contraria a las leyes de orden público a este código, los reglamentos de policía, seguridad, salubridad o al contrato de trabajo. Artículo 93. No produce ningún efecto las cláusulas de reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas, los cuales sustituyen las disposiciones de reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador. O sea, pueden ser
o puedo decirle que va a trabajar en condiciones insalubres, pero no es legal. Entonces, todo eso hay que dejarlo en el reglamento interno de trabajo y es lo que debe prevalecer, que esté de acuerdo a la ley, ¿verdad? No podemos demeritar o desmejorar las condiciones de trabajadores. Artículo 94. Patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento o en pacto o en convención. Por ejemplo, te voy a castigar eh, eh, eso es, no se puede hacer, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer medidas disciplinarias que estén de acuerdo a la ley. ¿Cuál es el contenido que debe ir un plan de trabajo? Número 1, indicación del patrono o del establecimiento de trabajo comprendido por el reglamento. Número 2, condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Número 3, trabajadores accidentales y transitorios. Número 4, horas de entrada de los trabajadores, horas en que en principio y termina el turno, si el trabajo se efectúa por equipo, tiempo destinado para comida y periodo de descanso durante la jornada. Número 5, el lugar y el momento que deben de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Número 6, las horas extras, el trabajo nocturno, su autorización y los reconocimientos de pago. Número 7, días de descanso legalmente obligatorio, horas y días de descanso convencional o adicional que le prestan las empresas, vacaciones remuneradas, permisos especialmente en lo relativo al desempeño de comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo o una grave calamidad doméstica. Número 8, los diversos tipos de salarios, las categorías de trabajo a que corresponde el lugar, día, hora de pago y periodos que lo regulen. Número 9, las disposiciones disciplinarias, procedimientos para aplicarlas. Es entendido que se prohíbe descontar suma alguna de salario de los trabajadores en concepto de multa y que la suspensión del trabajo sin goce de salario no puede decretarse por más de 8 días ni antes de haber al interesado, y nunca se harán anotaciones malas a los trabajadores sin la previa comprobación de las faltas cometidas, debiendo intervenir en ambos casos el delegado del sindicato o, a falta de este, un representante de los trabajadores. ¿Qué estábamos diciendo ahí? Que no podemos multar por un hecho que hizo un trabajador. Eso me lo tenés que pagar a menos que haya evidencia que el trabajador dañó algún producto, algún equipo. Por darle subvenciones de trabajo sin salario por más de 8 días. O sea, te voy a poner 15 días de suspensión. Eso no se puede. El periodo más grande de suspensión es de 8 días. Pero antes, como dice ahí, hay que hacer las anotaciones, o sea, se levanta un acta de descargo. Las amonestaciones verbales, hay que hacerla, dice, amonestación verbal y solo se lo hago de palabra. Se puede, pero siempre hay que dejar algo en el expediente del empleado, que se levantó una amonestación verbal al trabajador tal por una falta leve, ¿verdad? Si reincide en la falta, bueno, te voy a hacer una escrita, entonces se llama amonestación por escrita y se determina por qué causa te estoy levantando esa amonestación por escrita. Y si reincides en esa falta, la siguiente vez que cometas lo mismo puedes llevar hasta una suspensión. Y las suspensiones, o sea, las faltas cometidas que van a llevar suspensiones de salario o que pueden llegar a un despido, tiene que levantarse un acta de descargo para que el trabajador pueda defenderse y para que la empresa también levante la falta del hecho comprobante y determinar qué tipo de falta aplica, si es suspensión o directamente, si digamos todas las faltas por integridad, por robo o todas las aplicables
al artículo 112 del Código de Trabajo, entonces es una terminación, es un despido, ¿verdad? Entonces hay que levantar un acta de descargo. Número 10, tiempo y forma en que los trabajadores deban recibir los servicios médicos que el patrono suministre y someterse a los exámenes previos o periódicos, así como las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Número 11, prescripciones y orden de seguridad. Número 12, los riesgos profesionales e instruccionar orden jerárquico de los representantes del patrono, jefe, vigilante. Número 14, especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años. Número 15, normas especiales que deben con la edad, el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene y regularidad y seguridad en el trabajo. Número 16, la designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento, reclamos en general y la manera de formular unas y otras, expresando que el trabajador o los trabajadores puedan asesorarse del sindicato respectivo. Número 17, prestaciones adicionales o beneficios adicionales a las legalmente obligatorias que existieren. Número 18, las demás reglas o indicaciones que según la naturaleza de cada empresa sean necesarias para conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el desarrollo del trabajo. Y número 19, publicación y vigencia del reglamento. O sea, que hay que publicarlo. Una vez que está autorizado por la Secretaría de Trabajo, se imprime, se publica y se pone en las paredes en un lugar donde sea visible para todos los trabajadores. Ahora vamos a hablar de las obligaciones y prohibiciones. Déjenme tomarme un poquito de agua porque he hablado bastante. En mis presentaciones presenciales, les pregunto que cómo está, si está claro todo como transparente como el agua, pero no como el agua del río Chamelecón, o estamos bien hasta ahorita, o se me fueron todos y estoy hablando sola. Hello, ¿hay alguien en casa? Hola, licenciada. Hay varias preguntas ahí en el chat. No, es que estoy con una cosa que me están preguntando ahorita. Voy a tratar de contestar después de terminar la presentación para ver qué conteste ahorita. Ok, perfecto. Aquí estamos todos. Bueno, sigamos en obligaciones y prohibiciones. Sí, es que se había Obligaciones de dicho los... perdón, es que se había dicho de que las preguntas se les iba a responder hasta al final, ¿verdad? Se habían dejado. Sí, sí, así quedamos que hasta el final, porque yo había querido interrumpir, pero como no es presencial, me cuesta más interactuar con ustedes, ¿me entienden? Entonces, no es lo mismo estar viendo una persona que levante la mano y que diga, mire, licenciada, evacúeme esta duda, o cómo tenemos que hacer esto. Entonces, mejor Sí, por dejarlo eso es hasta el que final. ¿Aló? si tenían alguna consulta, que levantaran la mano para que usted se pudiese darse cuenta y así poder responder Sí, la pregunta, pero la mayoría lo hacen por mensaje, entonces sería al final entonces. mejor, al final mejor voy a ver todos los mensajes. Vamos a ver las Gracias. obligaciones de los patronos. Artículo 95. Además de las contenidas en los otros artículos de este código, en su reglamento, en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos, número 1, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato o en los establecimientos por las leyes o reglamentos de trabajo o por los reglamentos internos o convenios colectivos o en su defecto por la costumbre. O sea, te voy a pagar 20.000 lempiras mensuales, eso es que lo que te voy a pagar. ¿Cada cuánto te lo voy a pagar? ¿Quincenalmente? ¿O cada 14? ¿O cada 28? Porque a veces sí lo estipulan en algunas condiciones, ¿verdad? Pagar al trabajador el salario correspondiente al
tiempo que dejare de trabajar por causas imputables al patrono. El patrono decidió que el viernes nadie va a ir a trabajar, pero se lo descontó, no, pero no es culpa del trabajador que el patrono haya dicho, no, el viernes es feriado, no lo tomamos. Hay que pagárselo a los empleados. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, lo cual dará calidad de tan pronto como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramientas propias. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito grapadora, computadora, tape y materiales que tal vez son necesarios para ejecutar el trabajo. Y también a veces ahora, pues la mayoría de las empresas proporciona el uso de celular, entonces que lo utilizan como una herramienta de trabajo. También en la número 4, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que aquellos deban permanecer en el lugar en que presten los servicios, sin que sea lícito al patrono retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. Te damos un lugar para que guardes tus instrumentos y útiles de trabajo. ¿Qué pasa si se pierden? ¿Verdad? Entonces, no, pues no fue culpa del trabajador si él lo dejó en un locker o lo dejó en un área dentro de la empresa y alguien se lo llevó. Entonces, habría que hacer la investigación de cómo se fue que se perdió ese equipo, esa herramienta, y para poder deducir los causales a quien corresponda. El inventario de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que cualquiera de las partes lo solicite. Es de una costumbre hacerle una entrega al empleado nuevo que va llegando, te estoy entregando una computadora laptop o una desktop, te estoy entregando celular, te estoy entregando esta grapadora, calculadora, todo el equipo que le den tiene que ir detallado en una hoja de recibido. Al final, este trabajador sale de la empresa, tiene que devolverlo. Número 5, conceder licencia al trabajador para que pueda cumplir con las obligaciones de carácter público impuestas por la ley. Como ustedes pueden ver abajo, dice calamidad doméstica. Este es el artículo que habla de la calamidad doméstica. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización para asistir al entierro de sus compañeros de trabajo, siempre que avise con la debida oportunidad al patrono o a su representante y que en los dos últimos casos el número que se ausente no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. Se muere un compañero de trabajo, sí, vayan ustedes ahorita y regresen y después que vaya este otro grupo, pero eso va a quedar sometido a sujeto a que el patrono lo autorice, ¿va? O al jefe inmediato. Pero el patrono no está obligado a conceder, dice, en los dos últimos casos, el número de que se ausente no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa, pero el patrono no está obligado a reconocer por estas causas más de 2 días con goce de salario en cada mes calendario. Cuando un empleado, a un trabajador, se le muere un familiar, ya sea su madre, sus padres, sus hermanos, todos los colaterales, ¿verdad? En orden ascendente y descendente, se le da 2 días con goce de salario. Si en el reglamento interno de trabajo la empresa establece que te voy a dar días, pues se dan los días, pero la ley establece 2 días con goce de salario. Pero en caso, digamos, de que hay empleados que su padre falleció y vive en Choluteca y la empresa está en San Pedro, entonces se le da un día para el viaje, otro día para el entierro y otro día para el regreso. Son 3 días, ¿verdad? Pero si lo establece el reglamento interno de trabajo. Por matrimonio se dan 2 días. ¿Es una calamidad doméstica? No es una calamidad si el reglamento dice te voy a dar por matrimonio, pues se goza lo que la empresa dice.
pero la ley solo dice 2 días. ¿Qué pasa? La muchacha o el muchacho de las 2 días que va a acosar, pues dice, yo me quiero tomar toda una semana porque es de luna de miel. Los jóvenes se lo cargan a cargo de vacaciones o como lo establezcan, ¿verdad? Cuando van a formar comisiones de carácter permanente o desempeñen cargos públicos de elección popular, el trabajador o trabajadores pueden volver al puesto que observan todos los derechos privados de sus respectivos contratos, siempre y cuando regresen a sus labores dentro del término de 2 años. La, la dictatorialidad de la empresa, digamos, si el empleado nuestro va al Congreso y voy a irme a trabajar al Congreso, pero la obligatoriedad es solo de 2 años. ¿Qué va a hacer él? O pide permiso por los 4 años que dura el gobierno o 3 años. Era que es la balanza en la empresa o el gobierno, a dónde él va a ganar mejor. Cuando el trabajador desempeñe cargos de dirección sindical, las licencias durarán por el tiempo que permanezca en sus funciones. Se prohíbe al patrono reconocer salario por esta causa. O sea, quien le debe de pagar el salario es el sindicato, no la empresa. Y cuando ya si este es el presidente del sindicato, entonces el salario lo devenga de parte del sindicato y lo suspenden del salario de la empresa. Pero después ya lo nombraron a otro compañero de trabajo como presidente del sindicato, él ya regresa como empleado de la empresa o lo que pacten ahí dentro de la empresa. 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltratos, palabras o de obras o de actos que pudieran afectar la dignidad. O sea, no podemos llamar la atención a los empleados, vos sos un estúpido, sos un acá, sos un allá, porque eso está, debemos de tratar con dignidad a los trabajadores, con respeto. Número 7, adoptar medidas adecuadas para crear y mantener en sus empresas las mejores condiciones de higiene y seguridad. O sea, trabajos limpios, oficinas limpias, bodegas limpias, higienizadas, preferiblemente oficinas con aire acondicionado, principalmente San Pedro, que está caliente, ¿verdad? Que se barra, que hayan trabajadoras que limpien y que vayan a lavar los sanitarios, recojan papeles y todo lo demás que tengan higiene y seguridad en el trabajo. Número 8, permitir y facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo sanitarias y administrativas deban practicar en la empresa, establecimiento o negocio, o darle los informes que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Hace poco, hasta el 30 de junio del año 2024, la Secretaría de Trabajo mandó a todas las empresas que se inscribieran en la SCAL, en el Sistema Hondureño de Casos Laborales. El que no no haya sido inscrita al 30 de junio, tiene una multa de parte de la Secretaría de Trabajo, porque van a llegar a hacer inspecciones a las empresas. Y ese sistema va a ayudar por si acaso hay casos laborales que atender. O sea que siento que ellos están dinamizando esto de las cuestiones de los casos laborales. Número 9, tomar las medidas indispensables y las que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinarias, instrumentos o material de trabajo y mantener la provisión de medicinas útiles indispensables para la atención inmediata de accidentes que ocurran. O sea, medidas indispensables, señalizaciones, plan de contingencias, capacitaciones al personal, uso de la maquinaria, para el uso de extintores, para el uso de material que pueda ser dañino para su propio bien, ¿verdad? Y mantener medicinas y útiles indispensables para la atención inmediata. Indemnizaciones por los accidentes que sufren los trabajadores por motivo del trabajo o a consecuencia
el trabajo que ejecute el ejercicio de la profesión que desempeñe. O sea, si está el trabajador, tuvo un accidente dentro de las instalaciones, se fracturó, se cayó de un andamio o algo, es una incapacidad de trabajo. O sea, hay accidente de trabajo que lo tiene que pagar de acuerdo a como dice la ley de seguro social. 11. Mantener a la disposición de los empleados o dependientes en los almacenes, tiendas, farmacias, bazares, bodegas, depósitos de mercadería y demás establecimientos análogos el número suficiente de sillas para que los empleados no se cansen y estén parados. Ustedes pueden ir a algún banco y a veces no depositan a los cajeros, pero es obligación de ponerles una silla para que se sienten, o sea, y puedan atender a todos los clientes que llegan y hacer su receso porque se cansa todo un día, 8 horas, 10 horas, estar parado, eso no es justo, ¿verdad? Número 12, hacer las deducciones que por cuotas sindicales ordinarias o extraordinarias soliciten los sindicatos. Estos comprobarán que las cuotas cuyo descuento piden son los que establecen los estatutos de los sindicatos. 13. Hacer deducciones de cuotas ordinarias para la constitución y fomento de cooperativas, cajas de ahorro por los trabajadores sindicalizados o también no sindicalizados, porque a veces en algunas empresas se hacen cooperativas que está de acuerdo que le educan por planilla, entonces manda una hoja a recursos humanos para que se le descuente. 14. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes un espacio de terreno no menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de los públicos para los y los recreativos siempre dichoso trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población. Esto sucedía en los tiempos de años me imagino en los años hace 40, 50 años, cuando las empresas venían a trabajo a los pueblos, entonces tenían que ir a poner lugares que existiera un mercado y donde pudieran sus mercaderías, sus alimentos cerca de la empresa. Número 15. Suministrar al trabajador habitación higiénica y alimentación sana y suficiente en el caso de acuerdo con el contrato sea obligado a hospedarle y a alimentarle. Esto es cuando voy a ir de viaje a Tegucigalpa, entonces la empresa está obligada a pagarle hotel y alimentarle los 3 tiempos o el tiempo que se tarde en hacer un trabajo que va a realizar a otra localidad. Si o a donde lo envíen, ¿verdad? O por lo contrario, si el empleado para que tiene esa hay que pagar la alimentación y el transporte también. Las autoridades administrativas del trabajo deben de dar toda clase de facilidades para cumplir con la obligación que impone este inciso, o sea, mandando a imprimir los formularios que estime conveniente, auxiliando a los pequeños patronos o los que carezcan de instrucciones para llenar los formularios. Generalmente había un formulario antes que por obligatoriedad se mandaba todos los meses de febrero al Ministerio de Trabajo. Eso es una práctica que ya no se está haciendo, pero no lo han quitado de la ley. Establecer y sostener escuelas de educación primaria en beneficio de los hijos de los trabajadores cuando se trate de centros rurales y siempre con el número de niños de edad escolar sea mayor de 20. La educación que se imparta en estos establecimientos se sumará a los programas de estudios de escuelas oficiales. Los sueldos no serán retribuidos a los maestros de las escuelas que costea el Estado. Yo he conocido empresas muy buenas como por ejemplo Aquafinca, que es en el área del lago de Yohoa, que patrocinan una escuela y la mayoría, y ahí van casi todos los hijos de los trabajadores que trabajan en alrededor de la empresa. Y así hay otras en el país.
18. Los patronos que empleen más de 200 o menos de 2.000 trabajadores harán por su cuenta gastos indispensables para sostener en forma decorosa estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales nacionales o extranjeros de uno o dos trabajadores o de uno de los hijos de estos, designados en cualidades y dedicación por los mismos trabajadores. Digamos, aquí son las becas para hijos de trabajadores, pero también existen formaciones técnicas indispensables que la empresa requiere para los mismos trabajadores, entonces debemos de darle los estudios técnicos. Cuando tenga a sus órdenes más de 2.000 trabajadores, deberá sostenerse condiciones antes indicadas de 3 becados. Yo diría que las empresas ahora están becando mucho más trabajadores de lo que la ley puso, ¿verdad? Porque hay becas para hijos de empleados, están patrocinando a los mismos trabajadores para que estudien dentro de las universidades o escuelas, en trabajo nocturno o maestrías que se le pagan a algunos trabajadores clave de las empresas. El patrono solo podrá cancelar la pensión cuando sea reprobado el pensionado en el curso de un año o cuando observe mala conducta. Ya le canceló la beca, no se siguió portando bien, no fue a clase, entonces le cancela la beca. Pero en estos casos será sustituido por otro pensionado o becado o trabajador. Los pensionados que hayan terminado sus estudios deberán presentar su servicio por lo menos 2 años al patrono que lo hubiera pensionado. O sea, mando a esta persona a, especializarse en un proyecto o a una maestría en INCAE, pero la persona viene de regreso y me renuncia, le tengo que cobrar. ¿Verdad? Hay que firmar un convenio de estudios y decir, yo te voy a patrocinar o te voy a dar esta beca para que estudies tu maestría o que para que estudies esta especialización que la empresa necesita. Pero en el contrato dice, mínimo tenés que trabajar 2 años al regreso que ya venga graduado. Si no, te voy a cobrar lo que me costó la maestría a mí, le dice la empresa, ¿verdad? Número 19. Llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de esta, respetarán los derechos de antigüedad y de igualdad de condiciones. Ferirán los elementos sindicalizados para que sigan trabajando. Hay varias empresas que tienen pactos colectivos o contratos colectivos que dicen en tal fecha hay un reajuste de salario para los trabajadores y los categorizan de acuerdo a los puestos o a la antigüedad o al tipo de trabajo que realiza. Entonces, de acuerdo a lo que diga el convenio colectivo o el pacto colectivo, entonces la empresa debe respetar lo que está en ese acuerdo. 20. En los lugares en donde existan enfermedades tropicales o endémicas, como la pandemia o las endémicas que suceden a cada rato, proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determinen la autoridad sanitaria del lugar.